lo hemos hecho pues presencial, que así fue mucho, así era antes de COVID. Cuando son de opción múltiple lo terminan muy rápido. El que terminaba más rápido en 20 minutos lo terminaba. El promedio era 30 minutos, pero también observaba que muchos compañeros se quedan hasta el máximo de, por ejemplo, de una hora, pero es nada más porque están revisando una y otra vez la misma pregunta cuando tienen dudas. Cuando no tienen dudas, en 20 o 30 minutos lo contestan. Puesto por si deciden por la mañana que tendrían una hora nada más, de 8 a 9. Y en la tarde, pues la misma hora, pero digamos que ya, este, pues no sé, tal vez con menos presión si andan con clases todavía por la mañana. Ustedes me avisan, Sí, ¿de doctor. acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vemos el tema, por favor, si tienen por ahí el material de apoyo. Sí, Rosy nos va a ayudar a presentar. Perfecto, Rosy. Bueno, bueno, este tema es muy importante, todos los de epidemiología son muy, muy importantes. Este tema es una de las aplicaciones más importantes o usos que tiene la epidemiología, porque es el estudio de las causas. Tradicionalmente, como médicos, nos forman con un enfoque muy biologicista. Muy biologicista quiere decir que es muy enfocado a explicar la causalidad de la enfermedad desde el punto de vista del daño orgánico, de la parte biológica, de la parte física, pero con un enfoque epidemiológico se consideran múltiples factores que están relacionados con la causalidad de la enfermedad, que no necesariamente son biológicos. Y bueno, es aquí como la epidemiología ha aportado a la explicación de las enfermedades en las cuales se ha visto que no necesariamente la única causa que ocasiona las enfermedades es el daño físico o un microorganismo que también es biológico en el caso de las enfermedades transmisibles, o bien la parte genética que es muy biológica, la herencia, este, o bien pues daños que se heredan desde el nacimiento, congénitos, etcétera, muy biológico, sino que también aquí se incluyen factores que ya revisamos cuando vimos el tema de determinantes de la salud, que son de construcción social, como la parte de la conducta humana, con la parte del medio ambiente físico y social, como la parte también de la relación con el sistema de salud. Entonces, esta es la importancia de este tema en la cual, para poder explicar la causalidad de la enfermedad, pues rompo con ese viejo esquema que es solamente mediado por la explicación biológica. Muy bien, entonces iniciamos. Yo solamente les di la introducción y en la siguiente diapositiva, Grecia, si nos quieres leer el contenido, adelante, Grecia, y yo lo voy explicando. Sí, doctor. El concepto de causalidad puede causar cáncer los cigarrillos, son los pesticidas causantes de leucemia, el consumo éxtasis no causa efectos, se ha buscado encontrar asociaciones, dependencia estadística que existe entre dos factores C, E. C quiere decir factor causal y E es efecto. Ese efecto generalmente está representado por la enfermedad. ¿Qué dirección lleva la flechita, Grecia, esa flechita roja punteada? Es de causalidad a efecto. Así es. ¿Qué está primero? La causalidad. Así es. Ya desde aquí estamos viendo algunas características de la causalidad, de la relación causal, que generalmente el efecto está precedido por los factores causales, que la dirección que lleva esa relación causal siempre es del factor causal hacia el efecto. Y cuando tratamos de explicar una enfermedad, generalmente nos planteamos preguntas y algunas de ellas están aquí. Por ejemplo, ¿el tabaquismo se relaciona con el cáncer de pulmón o los pesticidas también, productos químicos utilizados en el campo para control de plagas, están relacionados con leucemia?
o el consumo de drogas como el éxtasis no tiene efectos o sí tiene efectos. Bueno, ese tipo de preguntas nos hacemos generalmente cuando tratamos de explicar la causa de una enfermedad. Sin embargo, con la evolución del conocimiento, no solamente es buscar en, como lo comentaba, la explicación en los cambios fisiológicos, en los cambios anatómicos, en la fisiopatología de la enfermedad, que es muy biologicista, sino que también con un enfoque epidemiológico es pensar en los diferentes factores que intervienen, que no solamente son biológicos, ya hicimos un repaso, que pueden ser también de la conducta humana y los estilos de vida insanos, que puede ser también el medio físico desfavorable, que puede ser también el medio social desfavorable, o que puede ser que no tengamos servicios de salud. Esos son factores de otro tipo que cuando hacemos investigaciones con enfoque epidemiológico, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, incluimos esas variables, esos factores, y entonces podemos encontrar relaciones estadísticas o asociaciones estadísticas en la cual, por ejemplo, hablamos cuando vimos el tema de diseños de estudio epidemiológicos, de, o cuando vimos también el tema de método epidemiológico, de un estudio clásico que relaciona tabaquismo con cáncer de pulmón, que es el estudio de Dolly Hill, y en lo cual ellos establecieron asociaciones estadísticas, por mencionar algo muy simple, en el cual se decía, por ejemplo, que el fumador tiene 80% más riesgo de padecer cáncer de pulmón comparado con el no fumador, que solamente representa un 2%. Entonces, esa asociación es eh, una diferencia muy grande entre las personas que se exponen al factor causal con respecto a las que no se exponen. Pero una crítica que se le hace a la epidemiología mediante estas relaciones estadísticas es eso, que las relaciones estadísticas están basadas en números y esos números se relacionan de datos de personas, pero son datos de personas eh, en las cuales no se tiene la evidencia observada en un cambio orgánico, por ejemplo, que yo no, en este ejemplo del cáncer de pulmón, no se establece cómo se realiza el cambio de un patrón celular normal a uno anormal, sino que simplemente se observó a través de un estudio de cohorte, por ejemplo, a través del tiempo, siguiendo a los no fumadores 5 años, 7 años, etcétera, se vio que desarrollaban cáncer pulmonar la mayoría de ellos. Entonces, esa es la relación estadística. La crítica es, bueno, estás observando el cambio, pero no sabes cómo se llevó el cambio. Entonces, eh, es la crítica que se le hace a la epidemiología, pero la epidemiología lo que dice, bueno, ok, no observo el cambio, sin embargo, no observo cómo se da el cambio. El cómo no lo sé, pero sí sé, tengo la evidencia de que estos 100 fumadores que seguí a través de 5 años, 80 desarrollaron cáncer de pulmón. La evidencia es que se expusieron al cáncer de tabaco, digo, al humo de tabaco. Entonces, esa es la gran evidencia. Y la otra evidencia es que si desmotivamos a los fumadores, disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón. En países que se han aplicado, como en Inglaterra, ha disminuido de manera brusca el cáncer de pulmón. Esto porque se disminuye la exposición. Entonces, esas son evidencias. Eso es lo que dice la epidemiología. No te puedo demostrar la, este, la evidencia con un cambio, cómo se da el cambio de un patrón celular normal a uno normal, pero sí la disminución a nivel poblacional si se deja de fumar. Entonces, es un enfoque muy epidemiológico y que tiene tanta validez como también los modelos basados en cambios fisiopatológicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un modelo aceptable o no aceptable? ¿Cómo lo verían? ¿O esperarían a ver siempre la explicación biológica de los fenómenos de salud para tomar decisiones? ¿Se Pues no esperarían a siempre se conocer? conoce. ¿Sí, Luis? Decía que no siempre se conocía como tal la causalidad, entonces, pues no por ello significa que no debamos actuar.
Exactamente, eso es lo que decía Dolly Hill. Bueno, es que no me voy a esperar a tener todo el conocimiento. De hecho, en relación a cáncer, ya estamos en el 2022 y no se tiene todo el conocimiento, por poner ejemplo, cáncer, y así aplica a muchas enfermedades. Pero si no actúo, pues las personas van a seguir muriendo por esta enfermedad. Debo actuar estableciendo políticas de salud que disminuyan a las personas pues que potencialmente podrían fumar, ¿sí? O a las que ya fuman también desmotivándolas para que no continúen haciéndolo. Muy bien. Seguimos adelante, Grecia, Rosy, por favor. Y Jimena, ¿puedes ayudarnos aquí con la siguiente? Sí, doctor. Definición de causa. Acontecimiento, condición o característica que juega un papel esencial en la ocurrencia de una enfermedad. Aquello relacionado directamente con un proceso patogénico, aun cuando no se comprendan completamente los mecanismos específicos que desencadenan el efecto. Bueno, aquí está lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad, Jimena? En la cual se dice que cuando dice proceso patogénico, se refiere a la enfermedad, que esta enfermedad que tiene algo que se relaciona con ella, y aunque no necesariamente conozca todo sobre, en este caso sobre la fisiopatología de la enfermedad, por eso dice, es todo aquello que esté relacionado con la enfermedad, ¿sí? O bien las características, hace un momento hablábamos de circunstancias relacionadas con aspectos de la conducta humana, con aspectos del medio físico y social, con aspectos también de la parte biológica y por supuesto también del sistema de salud. Por eso se dice características que juegan un papel importante en la ocurrencia de una enfermedad. Es decir, no afirma esto es exactamente lo que ocasiona la enfermedad, sino está relacionado. Y relacionado quiere decir que no necesariamente en todas las personas esa condición es la que va a ocasionar la enfermedad. Nosotros sabemos que todos, desde el punto de vista biológico, tenemos diferencias y esas diferencias pueden también jugar un papel importante para que la respuesta a la exposición de diferentes factores pueda condicionar un riesgo o no lo represente. Pues hay personas que fuman y no tienen cáncer, pero hay otras personas que fuman poco y sí tienen cáncer. Pues eso depende también de condiciones individuales. Por eso no lo podemos afirmar, dice, se relaciona, o aquello que está relacionado, ¿sí? Ok, nada más recordar que sí se relaciona y debo tomar decisiones a partir de esa relación. En esa relación ya dijimos que puede ser estadística, ¿sí? Ya vimos un ejemplo, y me permite tomar decisiones a nivel individual y también a nivel poblacional, aunque no tenga todo el conocimiento. El conocimiento de manera ideal pues va a ser muy difícil tenerlo siempre. Adelante, Rosy. Brando, a ver, si quieres leer esto, adelante. Sí, doctor. Modelos de causalidad. Modelo causa-efecto unicausal. Usado en el siglo XIX, cuando predominaban las enfermedades infecciosas. Rara vez se presenta. ¿Por qué decimos que este modelo, yo se los explico, viene más adelante, pero se lo explico desde este momento? ¿Por qué se dice que es raro? Es lo que quiero que ustedes me digan. Ya con todo lo que saben de determinantes de la salud, podrían decir algún argumento por qué es raro. El modelo unicausal es el que da lugar al estudio o a la aplicación de la epidemiología para el estudio de las causas. Dice aquí que surge cuando se establece la teoría microbiana de las enfermedades a finales del siglo XIX, cuando autores como Roberto Koch, Lázaro Spallanzini, Behring, también Luis Pasteur en Francia, describen los primeros agentes biológicos y estos los conocemos como agentes etiológicos, donde esa causa sí se demuestra que estando presente, sin ella, o sea, estando presente podría desencadenarse la enfermedad. Y también se dice que sin ella no se podría desencadenar la enfermedad, por eso es etiológica, que necesariamente debe estar presente, ¿sí? Para que
ocasione un efecto que es la enfermedad. Pero dice que, pues que sí, que es necesario que esté presente, pero también dice que rara vez se presenta. ¿A qué se refiere esto de que rara vez se presenta hablando de enfermedades transmisibles? Porque estamos hablando que surge con la teoría microbiana, por lo tanto, se relaciona con las enfermedades transmisibles en las que todas ellas son ocasionadas por la presencia de un microorganismo, bacterias, virus, protozoarios, helmintos, etcétera. Pero rara vez se presenta el modelo unicausal, es decir, que baste la sola presencia del microorganismo del agente biológico, la sola presencia, sin que intervenga ningún otro factor, para que se presente el efecto que es la enfermedad. ¿Por qué dice que es raro? Porque normalmente se necesitan como de otros factores predisponentes o otras cosas para que la persona se enferme. Muchas veces no con estar como expuesto a la gente se enferman, depende también de si tiene bajas las defensas o así. ¿Podrías poner, Susi, el ejemplo de la COVID? ¿Qué otros factores? Sabemos que no todas las personas manifestamos datos clínicos de COVID. Yo, por ejemplo, me enfermé, bueno, no me percibía como enfermo, incluso estoy en este momento en mi oficina, en la oficina de epidemiología, de la jefatura de epidemiología. Mi oficina anteriormente estaba a un ladito de esta, pero ahora estoy de este lado en la epidemiología. Pero estando en esta oficina, me manda a llamar la jefa de epidemiología y me dice, doctor, se tiene que ir a su casa a aislarse porque el estudio que le tomamos resultó positivo, así que debe irse a su casa por su protección y para que no participe pues transmitiendo la enfermedad a otras personas. Yo le decía, doctor, pero ¿cómo me voy a ir? Tengo mucho trabajo aquí y me siento muy bien. Pues aún así me fui a mi casa asintomático. Entonces, Susi, ¿qué otros factores deben estar presentes para que, aplicados a la COVID, de lo que tú sabes, aumente la posibilidad de que se manifieste como enfermedad? Puede ser tener comorbilidades como diabetes o por ejemplo las personas que tienen SIDA o mm, pues también de hipertensión, que son las más comunes. Así es, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular y aquellas que comprometan el sistema inmune también, lupus o bien que si están recibiendo algún tratamiento con corticoides, son eh, factores que estando presentes aumentan la posibilidad de que se manifieste la enfermedad. Pero si estos factores no están presentes en algunos pacientes y están físicamente sanos, mentalmente sanos, y tienen un sistema inmune íntegro, pues el riesgo disminuye para que se perciban como enfermos. Por eso dice que es raro. A ver, ¿y quién podría comentarme de una enfermedad que, siendo rara, la sola presencia del agente causal puede pasar rápidamente de un esquema de virulencia? Los esquemas de virulencia van de leve, moderado, cero. Entonces hay esquemas de virulencia en algunos agentes que pasan mucho tiempo leves y poco tiempo moderado y mucho menos o insignificante grave. Son aquellas enfermedades que tienen curación, por ejemplo, pues la mayoría de las transmisibles que tienen curación, pues sí pasan poco tiempo, así leve, y menos moderadas no se complican, y menos grave, no se tienden a la mortalidad. Por ejemplo, amibiasis, pues ya se conoce que es un problema que tiene curación y algunas personas son asintomáticas y pasan mucho tiempo así en una condición de leve y moderado, muy poco llega y ya grave por amibiasis ya casi no se ven. Todavía se siguen viendo esos casos de absceso hepático amibiano roto hacia la cavidad torácica, etcétera. O sea, eso se veía hace años. Todavía se llega a ver raro eso. Pero otra más común que sea rara, pero que pase rápidamente en ese esquema de virulencia, rápidamente, y es muy atribuible a la gente, no tanto a las condiciones del huésped, sino más bien a las alta virulencia, alta patogenicidad que tiene el agente para pasar rápidamente en el esquema de virulencia de leve a grave, incluso hasta la muerte. ¿Como cuál enfermedad transmisible? La tuberculosis. Bueno, ¿Tuberculosis?
Tuberculosis, fíjense que podríamos pensar que no pasa rápido, pero sí se llega todavía hasta la muerte, como en el caso de la población de países de África. No es tan rápido, porque pasa por un periodo largo en que afecta, por ejemplo, pulmones, y de ahí se extiende a otros órganos y finalmente llega a órganos vitales, pasa tiempo. Pero me refiero a un periodo de tiempo brusco, sí, de poco tiempo, días. ¿Puede ¿El ser el cólera? cólera? El cólera sin tratamiento es un buen ejemplo. Sin tratamiento, acuérdense que el cólera es curable. Pero sí, o sea, en la historia natural del cólera es un buen ejemplo que la sola presencia del vibrio cólera alojado en el intestino lo afecta, el intestino grueso afecta la mucosa y eso afecta la absorción de líquidos, se eliminan prácticamente todos los líquidos y por eso hasta la mucosa se elimina, por eso es diarrea en agua de arroz, porque ahí va la mucosa y pues no hay absorción de líquidos, la persona se deshidrata y en pocos o incluso horas en personas susceptibles se pueden morir. Pero otra donde haya todavía menos tiempo y que se relacione solamente con el agente, ¿El dengue? el dengue. Bueno, el caso del dengue también podría ser que pase de ahora de dengue, a hacer la clasificación de dengue no grave a dengue grave, que antes era el hemorrágico, en personas que tengan cierta susceptibilidad. Pero hay una que es rara, ya dijeron ustedes el cólera, pero hay otra, es Rabia. un virus. ¿Es un virus? ¿Cuál dijiste, Denise? ¿La rabia? La rabia. Sí, la sola presencia de del virus de la rabia puede, en términos de días, ocasionar la muerte en personas. Eso es pasar rápidamente, en cuestión de días, de un esquema de violencia leve a grave, sin ninguna intervención del ser humano. Ok, entonces es raro, porque ya vimos que generalmente se requiere la presencia de otros factores que ya comentamos en el caso del COVID. Este, bueno, seguimos adelante. Pues, sin embargo, pues representa el primer modelo que da lugar a estos modelos de multicausalidad. A ver, tienen unos segundos para que analicen ese esquema del modelo multicausal. Cada C es un factor causal de todo tipo, que pueden ser biológicos, pueden ser de la conducta humana, pueden ser del medio ambiente físico y social, pueden ser también de la parte de sistemas de salud. Y efecto siempre se relaciona con enfermedad. En el esquema de arriba, vean lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha. En el esquema de abajo, igual, analicen lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha. ¿Cómo lo interpretan? En un modelo de multicausalidad. Ya no es un solo factor, como dijimos en el caso del primer modelo de causalidad, que fue el unicausal, utilizado durante la época de la teoría de microbiana de las enfermedades a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este es el vigente, los modelos multicausales. ¿Cómo lo explicarían? Adelante, les toca hablar. Adelante, Luis. Bueno, Luis, Olga y Rosy. Ok, bueno, en el primero se refiere a que varias causalidades van a estar produciendo un efecto, que es lo que mencionaba mi compañera Sus, que debe de como cumplir varios agentes causales para estar produciendo como tal una enfermedad. Y en el segundo ejemplo menciona que varias, pues como tal causalidades o causas van a estar produciendo no solamente un efecto, sino que también pueden producir varios. Pues poniendo, por ejemplo, ¿cómo mencionarlo? O sea, en una enfermedad o en una patología, pues el tabaquismo, por ejemplo, no solamente va a influir en un solo órgano, sino va a afectar a varios. El alcoholismo también, y no sé, por ejemplo, el consumo de alguna droga, están relacionados, pero a la vez van a producir efectos en varios órganos, como pues Diana, por así mencionarlo.
Ok, gracias Luis. ¿Quieres complementar lo que ya comentó Luis, Olga? No, doctor. Ya es, pues, prácticamente lo que iba a decir. Ok. Este, ¿quién más levantó la mano? ¿Ya no? Rosy creo que la había levantado. Pero Sí, yo bueno, la había levantado. pero a ver, Rosy, ponnos un ejemplo. ¿Cómo diferentes factores pueden tener un solo efecto? Toma, por ejemplo, yo te voy a ayudar. El efecto es tuberculosis. ¿Qué factores causales preceden a la tuberculosis? Adelante, Rosy. ¿Qué factores causales pueden estar presentes mm, para que se manifieste la tuberculosis como enfermedad? Porque podría ser que hay personas que tengan un factor causal. ¿Cuál es el factor causal? Si no, él no puede estar presente en la enfermedad, Rosy. El primero, El vacilo de Koch. el bacilo. Ese es uno, es el que está la C primera hasta arriba. Pero se ha visto, por eso se ha desechado la o ha caído en desuso y es raro que se utilice el esquema de unicausal porque se identificaron casos que estando presente el agente causal no tenían manifestaciones de enfermedad y es el caso de la tuberculosis. Se ha encontrado personas que tienen presente el bacilo de Koch, pero no tienen manifestaciones de enfermedad. Ok, entonces, ¿qué otros factores causales, además del bacilo, pueden aumentar el riesgo de que se manifieste como enfermedad, Rosy? Sí, pues las personas que están en los extremos de la vida, adultos mayores o niños pequeños, los que tienen un sistema inmunológico debilitado Muy y que bien, tengan SIDA, por ejemplo. SIDA, muy bien. ¿Qué otro factor puede condicionar inmunosupresión? Además de la edad, además de enfermedades como SIDA. Puede ser también si están en algún tratamiento inmunosupresor. Ok. ¿Qué más, Denise? Otro que esté relacionado. ¿Qué Igual iba a son? decir Pero, los supresor. pero hay otro ¿Cómo? factor muy importante, Denise, que encontramos en los países africanos y por eso la tuberculosis es un problema de salud pública en África. ¿Qué pasa con la alimentación de los africanos? ¿Que tienen desnutrición? ¿Tienen desnutrición? ¿Los anticuerpos qué son? Desde el punto de vista molecular, ¿qué son? ¿Proteínas? Son proteínas, entonces las proteínas las obtenemos de la dieta, de la alimentación. Entonces, en esa, a ver, ya redondeando, Denise, menciona todos los factores que ya comentaron para tuberculosis, que es el efecto en el ejemplo de arriba. Enfermedades inmunosupresoras, tratamiento inmunosupresor y desnutrición. Desnutrición. Ok, incluso mencionaron también algunas enfermedades como, bueno, las englobaste como SIDA. Ok, de acuerdo. ¿Alguien quiere poner un ejemplo, gracias Denise, del modelo multicausal que está presente en la parte inferior, donde lo que estamos observando, que ya se comentó, ya lo comentó por ahí Luis, donde estando presentes diferentes factores, esos tres factores, por ejemplo, que aparecen del lado izquierdo, pueden condicionar un solo efecto, pero a su vez, cada factor puede condicionar diferentes efectos, puede intervenir en diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, pues quiero que ustedes la digan. Yo les puedo decir que estos son muy utilizados para la explicación de la causalidad de las enfermedades crónicas. Y podemos ver del lado izquierdo que estando presente sobrepeso, obesidad, sedentarismo, herencia,
en este caso herencia relacionada con el mismo sobrepeso y la obesidad, puede tener efecto para diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular, por mencionar algunos de los efectos de esos factores que mencionamos estando presentes en el lado izquierdo, ¿sí? Generalmente no actúan de manera independiente, por lo general están relacionados. Y en esa cadena de causalidad están relacionados. Vemos, por ejemplo, que en el caso de obesidad es probable que se tenga el gen y ese gen condiciona el sobrepeso condiciona obesidad, la obesidad condiciona diabetes, la diabetes puede condicionar también hipertensión, enfermedad cardiovascular. Ok, generalmente hay una relación causal ahí en una cadena, que así se le llama de causalidad. Y por eso en el estudio de causalidad se dice que se debe buscar la causa de las causas como causa de lo causado. Suena como trabalenguas, pero lo que pasa es que como médicos generalmente nos vamos a la causa próxima, a la inmediata. Por ejemplo, una persona se infartó, es que es hipertenso. Tuvo una crisis hipertensiva y terminó con un infarto y terminó con, pudo haber sido una hemorragia cerebral. Pues fue su crisis, fue su hipertensión. Pero no nos vamos, bueno, ¿y qué precede a la hipertensión? Pues seguramente hay otros factores que están relacionados. En esa cadena de causalidad pudo haber estado la obesidad, antes de la obesidad el sobrepeso, antes del sobrepeso la herencia. Entonces están relacionados en esa cadena de causalidad. Bueno, muy bien, continuamos entonces viendo estos modelos. Y si nos puedes hacer aquí, por favor, Christopher Ortiz, de leer el contenido de esta diapositiva. Adelante, Christopher. Christopher. Bueno, Si quiere, yo le ayudo, doctor. Adelante, Jimena. En la medicina actualmente hay muchos padecimientos cuyas causas se conocen, pero hay otros que se desconocen. Para concluir que la asociación entre uno o más factores es causal, se usa la inferencia causal. Bueno, lo que dice aquí entonces es que no se tiene todo el conocimiento, que sí hay conocimiento que puede explicar el origen de muchas enfermedades, pero ya estando en pleno siglo XXI, en 2022, no tenemos todo el conocimiento para explicar todas las enfermedades de manera completa. Sin embargo, nosotros cuando queremos conocer la causalidad, tampoco podemos incluir cuando hacemos investigaciones a toda la población, eso se dificulta, ¿sí? Para poder conocer lo que ocurre en todo el universo sería muy complicado, muy difícil, muy costoso. Entonces tengo que tomar una muestra representativa cuando hago investigaciones. Así, por ejemplo, les decía que en México se realiza una encuesta nacional de salud y nutrición cada 6 años a partir del año 2000, es decir, 2000, 2006, 2012, 2018, y lo que se hace es que tomo una población representativa de cada estado de México y con eso, con los resultados de esa encuesta, a partir de una muestra, yo puedo inferir que lo que encuentre ahí, entonces aplica a todo el universo. Es decir, si yo encuentro, entre otras cosas, que los hábitos alimenticios del mexicano son deficientes porque son a base de pan, tortilla, y ya nos está ganando ahora también la influencia transnacional del consumo de alimentos altos en grasa y carbohidratos como es la comida rápida, lo que yo encontré ahí y que se relaciona con sobrepeso y obesidad y que eso condiciona que México ocupe primer lugar de obesidad infantil y segundo lugar de obesidad mundial general en adultos y niños, y que otro factor que está presente es el consumo excesivo de alimentos azucarados, de bebidas azucaradas, es decir, somos el primer
consumidor de refresco en el mundo, yo puedo decir que esos hallazgos demostrados en ese estudio de una muestra, por lo tanto, aplican a toda la población mexicana, a los 127 millones de mexicanos. No los pude estudiar a todos, pero a partir de esa muestra, yo digo, si esto encontré en esta muestra, por lo tanto, lo puedo generalizar a toda la población. Pero tiene que ser una muestra representativa siguiendo el método epidemiológico de manera rigurosa para que los resultados sean válidos y los pueda precisamente aplicar a toda la población. Eso es la diferencia cuando no puedo estudiar a todos. Y bueno, mencioné factores de causalidad, por ejemplo, para obesidad, consumo de bebidas azucaradas, consumo de ahora de la comida rápida, sedentarismo, lo que yo, como factores causales que yo incluí ahí, puedo inferir que entonces toda la población tiene, sobre todo en poblaciones urbanas, tiene mayor riesgo de obesidad. Ok, adelante, es una forma de determinar la causalidad a través de la investigación. Bueno, ¿qué características tiene la relación causal, Diana Praxedis? Sí, es características de la relación causal, principalmente la temporalidad, que es la causa precede al efecto. Dirección, la relación va de la causa al efecto. Asociación, entendida como cuantificación de la constancia de la relación. Bueno, hace un momento veíamos el modelito, ¿no? Que la flechita va de la C, que es el factor causal, a la E, que es el efecto, que es la enfermedad. Entonces, si primero está la C, pues aquí lo dice, se llama temporalidad, la causa precede al efecto. Y también vimos en la primera diapositiva, casi, que la relación causal, la dirección que lleva la causalidad, en esa flechita, la base de la flechita estaba en la C de causa y la punta estaba en el efecto. Por eso dice la dirección va de la causa al efecto. Y bueno, otra característica en la asociación causal es que podemos establecer un valor de esa relación causal a través del uso de la estadística, de la bioestadística. Por ejemplo, podríamos decir que de 100 fumadores, el 80% presenta cáncer de pulmón. Ese es un valor estadístico, o sea, se cuantifica con un valor cómo se da esa relación, qué tan grande es esa relación. Es otra característica de la causalidad. Seguimos adelante, por favor, Rosy. Y bueno, el modelo de causalidad de Henle-Koch es el modelo clásico unicausal, que más bien está establecido como un conjunto de reglas. ¿Cuáles son esas reglas, Jairo, Iván, del modelo unicausal? Adelante. Que el microorganismo debe encontrarse siempre, pues, para que forme la enfermedad. ¿Las digo todas? Todas, por favor. Sí, que el microorganismo deberá poder ser aislado en cultivo, demostrando ser una estructura viva y distinta de otras. Que este mismo microorganismo debe distribuirse de acuerdo con las lesiones y explicar las manifestaciones de la enfermedad. Y debe ser cultivado algunas generaciones, deberá ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación. Bueno, de hecho, surge precisamente, ya lo habíamos comentado, este modelo que también se le conoce de Henle-Koch o de Koch-Henle, que son autores que aportaron también a la descripción de los primeros agentes biológicos, dentro de ellos el Mycobacterium bovis, que ocasiona la tuberculosis. Y dice aquí paradigmático en el estudio de las enfermedades infecciosas. Un paradigma es un modelo a seguir. El modelo unicausal de Henle-Koch es un modelo a seguir, donde se dice que para poder demostrar que una persona tiene tuberculosis, como cualquier enfermedad, o sea, tomaron como modelo la tuberculosis. Dice que el Mycobacterium tuberculosis siempre debería de encontrarse, que podía aislarse a través de un cultivo
de un paciente enfermo y que este mismo microorganismo, al ser pues inoculado a un animal, podría desarrollar la enfermedad y podría seguir el mismo patrón que en el ser humano. Sin embargo, ya comentamos que con el tiempo se demostró que no todas las personas, teniendo presente un microorganismo que es patógeno en huéspedes susceptibles, para otros huéspedes que no son susceptibles porque no tienen características que les dan ese riesgo, pues necesitaban tener otros factores presentes para que se presentara la enfermedad, ¿sí? Pero sin embargo, les decía, pues es el primer modelo que establece ya una relación causal y que posteriormente da lugar al surgimiento de los modelos multicausales. Por eso se dice que más bien es un conjunto de reglas que no en todos los casos aplica. Esto ya vimos que es raro que aplique a enfermedades altamente virulentas. Pusimos como ejemplo la rabia, que la sola presencia del virus de la rabia, al encontrarse, al aislarse, al ser inoculado en animales, etcétera, sigue reproduciendo la enfermedad, ¿sí? Pero en la mayoría de las enfermedades no basta la sola presencia del agente para ocasionar la enfermedad. Como ya vimos, se requieren otro tipo de características de todo tipo. Adelante, Rosy. Y bueno, vamos a ver ahora algunos modelos de multicausalidad, como es el modelo de Bradford-Hill. Bradford-Hill son dos autores que participaron en realizar los primeros estudios epidemiológicos. Dentro de ellos, Richard Bradford, acuérdense, participó participó en el desarrollo del estudio clásico. Primero fue de casos y controles y después un estudio de corte, buscando la asociación entre cáncer de pulmón y tabaquismo. Y a partir de ahí establecen ciertos criterios que también se les llama criterios de causalidad, el modelo de Bradford-Hill. Y esos criterios de causalidad en el estudio, en los pasos del método epidemiológico o método científico, se utilizan sobre todo en el apartado de la verificación de la hipótesis. Ahí se utilizan mucho estos criterios. Vamos a ver uno por uno. ¿En qué consiste el primero, Yanetsi? El 1. ¿Quieres leerlo, Yanetsi, por favor? Claro. ¿Sí me escucho? Sí, ahora sí. Ok. Sí, el primero es la fuerza de asociación. Dice magnitud en que se incrementa un riesgo. El segundo es consistencia de asociación. Nada más el primero, Yanetsi, y te iba a hacer una pregunta. Si dice que la fuerza de asociación significa la magnitud en que se incrementa un riesgo, tratando siempre de pensar en que la causalidad, el efecto que es enfermedad, está relacionado siempre con factores causales. ¿Cómo se mide la magnitud de la exposición? Tú sabes ya de medidas epidemiológicas, ¿como cuáles medidas epidemiológicas se utilizarían para medir el riesgo de que las personas se enfermen o mueran? ¿Cuáles conoces, Yanetsi? Mencionamos muchas. Sí, la tasa de mortalidad, morbilidad, incidencia, prevalencia. Todas esas miden el riesgo. Las de enfermedad miden el riesgo de cambiar de una condición de sano a enfermo, y las de muerte miden el riesgo de cambiar de vivo a difunto. Sin embargo, cuando se hacen estudios epidemiológicos, estudios utilizando el método científico, se utilizan específicamente medidas de asociación. Algunas ustedes las vieron en primer año en bioestadística, como es la chi cuadrada, la P de probabilidad, pero también el riesgo atribuible, ¿sí? Y también el índice de correlación, por mencionar medidas estadísticas que miden la relación causal entre los factores y el efecto. Y entre más grande sea, entonces mayor es la asociación, ¿sí? Hace un momento yo utilicé hasta la frecuencia absoluta. Les dije
De 100 personas que fuman, 80 presentaron cáncer de pulmón. O lo puedo convertir en porcentaje. ¿Sí? Del 100%, un 80% presenta el riesgo de fumadores, el riesgo de enfermar de cáncer de pulmón. Entonces, eso es magnitud. Se requiere darle un valor a esa relación causal para ver qué tan grande, qué tan mediano, qué tan bajo es esa asociación. Muy bien, seguimos con el siguiente, Jennifer Martínez, el número 2. Si quieres leerlo y lo explicamos. Jessica Ivette Jiménez. Sí, doctor. El número Adelante, el 2 2. es la consistencia de la asociación, observación repetida de una asociación en poblaciones y circunstancias diferentes, pero igual metodología. A ver, ponme un ejemplo. Si tú hicieras un estudio epidemiológico, yo te voy a ayudar, relacionado con cáncer de cervicuterino, ¿qué factores causales incluirías? El efecto, ya te lo dije, es cáncer cervicouterino. ¿Qué factores causales utilizarías? Y vas a hacer un estudio de casos y controles. Vas a partir de los enfermos, de las mujeres enfermas de cáncer de pulmón, y vas a indagar en el pasado qué factores, y ese mismo diseño lo vas a utilizar en Chile, en Canadá, en China, en Londres. ¿Qué factores causales incluirías aquí y a qué resultados llegarías en los diferentes lugares que mencioné? El cáncer de pulmón, el cáncer cervicuterino es un tema muy, muy conocido, ¿no? Pues la infección por el virus del papiloma humano podría ser un Perfecto. factor. Es el que más asociación tiene. ¿Otro más? ¿Quién transmite el virus del papiloma humano? ¿Quién lo transmite? ¿La mujer? El hombre. Ok, el riesgo aumenta si se tiene una práctica sexual insegura, hablando del número de parejas que tengan más de una pareja. Ya llevamos 2. Presencia del papiloma humano, práctica sexual insegura, es decir, tener más de una pareja. ¿Qué más? También creo que mencionaba que tener relaciones sexuales a temprana edad era como un factor de riesgo. Por supuesto que sí, Jimena, muy bien. ¿Otro más? ¿Tú consideras que la herencia? Pues también, o sea, Sí. bueno, no es, siento que está más ligado a los otros factores que dijimos a la herencia. O bueno, Pero también si se presentó cáncer de busto, ¿no? Se puede presentar más. Sí, de hecho, todo tipo de cáncer. Sí, está bien, Denise. Otro factor más que tiene que ver con la demanda de servicios de salud, y es muy común, el no hacerse qué. una citología previa. Exacto, el no realizarse el Papa Nicolau. Entonces, si yo utilizo todos esos factores causales relacionados con cáncer uterino, hago ese estudio de casos y controles, indago en el pasado, utilizo el mismo método en población de mujeres de Canadá, les dije, de Chile, de Londres, en México también lo hago, y llego a los mismos resultados, quiere decir que mis resultados son consistentes, que el conocimiento entonces es válido. Eso quiere decir consistencia, porque utilizando el mismo método llegué a los mismos resultados con poblaciones diferentes, siguiendo el mismo método. Y eso de manera concluyente me reafirma que estando presentes esos factores causales, guarda una asociación importante con el efecto en estudio, que en este caso sería cáncer cervicuterino. Muy bien, si tienen dudas me pueden ir interrumpiendo. Vamos a pasar al siguiente, José Alberto Rodríguez. Sí, doctor. Especificidad de la asociación. Una causa conduce a un efecto único. Ya dijimos que es raro, ¿verdad? Que se sigue presentando en el caso de enfermedades transmisibles cuando una causa etiológica, por ejemplo, la sola presencia
del virus de la rabia puede condicionar la enfermedad. Es raro, ok, pero se sigue presentando. Y el número 4, ya lo habíamos explicado, José Manuel Torres. Sí. Temporalidad de la asociación, causa precede a efecto. Sí, es decir, no se puede presentar el efecto si no está precedido por los factores causales, como ya los habíamos comentado, lo acabamos de decir en el caso de cáncer cervicuterino. No puede presentarse el efecto si no tuvo la presencia del virus papiloma humano, una práctica sexual insegura, herencia, todo eso que ya comentamos. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor, Rosy. Adelante con el número 5, Juan José Zavala. Sí, sería gradiente biológico, tendencia, dosis-respuesta. Bueno, ¿qué es eso de dosis-respuesta? Aplicado a la exposición a los factores causales que pueden tener un efecto que es enfermedad. ¿Cómo lo explicarías, Juan José? Que podría ser que depende entre más causas, el efecto se va a ver igual como de la misma proporción. Ok, aumenta la posibilidad de que se presente el efecto, ¿no? Entonces, entre más factores causales, está bien, pero también podríamos decir que a mayor exposición a los factores causales en el tiempo, también aumenta la posibilidad de que se presente un efecto. En el caso de cáncer de pulmón, a mayor años de fumar, ¿sí? Y a mayor cantidad de cigarrillos, mayor riesgo de que se obtenga el efecto que sería cáncer de pulmón. Eso es lo que es el gradiente biológico. Y en lo que se refiere al número 6, Luis David Pérez. Número 6. Ajá. Credibilidad biológica. La asociación debe ser plausible aún sin especificarle la fisiopatología. Esto de la asociación plausible quiere decir que sea creíble, que sí se presenta un efecto a partir de una asociación a una exposición. Es decir, que en el ejemplo del cáncer de pulmón, sin que Dolly Hill hayan demostrado los cambios fisiopatológicos en el pulmón, simplemente ellos demostraron que las personas que fumaban tenían mayor riesgo de fumar que las que, mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón que las que no fumaban. Esto debo de creerlo cuando la evidencia está ahí, porque la evidencia que ellos tenían cuando hicieron el estudio de cohorte, la evidencia es que los vieron fumar, los estaban viendo fumar, esa es la evidencia, y al seguirlos en el tiempo, demostraron que los fumadores sí presentaban mayor riesgo de cáncer de pulmón con respecto a los no fumadores, sin que necesariamente tenga que saber toda la fisiopatología de la enfermedad. La evidencia es esa, los veía fumar. Muy bien. En relación al número 7, Olga Isabel Vivanco dice aquí coherencia con otros conocimientos. Yo te preguntaría, Olga, el ejemplo de tabaquismo y cáncer de pulmón, ¿qué otro tipo de conocimientos necesitarías tener previamente? ¿Conocimientos básicos de medicina? ¿Necesitarías saber para pues conocer de cáncer de pulmón? Pues a dónde afecta ¿Qué o más? cómo se desarrolla el cáncer, la anatomía pulmonar, Anatomía, muy bien, así vas bien, anatomía, debes de saber de anatomía, ¿de qué más? fisiología, De fisiología, por fisiopatología, supuesto, fisiopatología, para hacer diagnósticos diferenciales. ok, La- para hacer diagnósticos diferenciales en cáncer, específicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿A dónde se lleva? ¿Qué muestra se toma y a dónde se lleva? Una biopsia Una biopsia, y entonces estás hablando de qué ciencias de la medicina para leer esas patología muestras. ¿Sí? o cirugía o de Cirugía, y también, ¿a dónde llevas esos tejidos? laboratorio, Al laboratorio. ¿Y ahí qué ves? pues
Los cambios celulares, histología. ¿Qué ciencia habla de las células? Histología, patología, Exacto. histopatología. Todas esas, ya viste, como si cuando hablamos de coherencia con otros conocimientos, yo primero tengo que saber qué es lo normal, qué es lo anormal. Debo saber de fisiopatología y debo saber de anatomía normal y debo saber también de fisiología, como tú lo comentabas. Entonces, a eso se refiere la coherencia con otros conocimientos. Y cuando hablamos del número 8, evidencia experimental, ya lo habíamos comentado cuando vimos la consistencia, que siguiendo el mismo método, yo encuentro asociaciones también en experimentos, por ejemplo, en un ensayo clínico, que es el clásico experimento en humanos, en donde generalmente lo utilizo para hacer pruebas diagnósticas o pruebas terapéuticas, haciendo comparaciones. Puedo yo utilizar en una prueba terapéutica un esquema nuevo de antifímicos y lo comparo con el esquema clásico de antifímicos. Yo ya hice previamente pruebas en animales y ahora lo estoy haciendo en humanos. Yo ya sé, por eso es controlado, yo ya sé que tiene beneficio este nuevo antifímico, pero no se lo voy a dar a los que están tomando el esquema clásico, por si no me alteran mis resultados. Por eso dice, está controlado. Es el ensayo clínico, y donde el investigador manipula las variables de acuerdo a su interés para demostrar el beneficio de un efecto, si es prueba terapéutica o también de una prueba diagnóstica nueva. Ok, es el ensayo clínico, eso se refiere. Y el número 9, cuando habla de analogía, es hacer comparaciones. Y dice aquí, si una droga es capaz de producir malformaciones, es posible que otra también. Yo les diría que si el humo de la exposición al humo de tabaco es capaz de aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, por lo tanto, ¿el humo de qué puede ocasionar cáncer de pulmón? No, ya no es de cigarrillo, es de otro humo de qué? De leña, que le llaman también biomasa, ¿no? Ahí está una analogía, ¿sí? Que también son muy utilizadas para hacer una demostración, verificación de una hipótesis. Bueno, vamos a señalar solamente en la que sigue otro modelo en la que sigue. Este ya lo terminamos, es el de Barfoot Hill. Les voy a pedir que lean este modelo, el de Rodman. El modelo de Rodman es el más utilizado en el estudio de la causalidad. Podemos quedarnos si quieren hasta las 6:30, faltan unos minutos, digo hasta las 7:30, ¿cómo ven? Faltan 10 minutos y hasta podríamos terminar ya la sesión en 10 minutos. ¿Le seguimos? ¿Por qué el silencio? Pues digan sí o no. ¿Está bien? Sí, por mí no hay problema, doctor. Ah, perfecto, gracias, eso es buena actitud. Bueno, les decía que el modelo de Rodman es el más utilizado para explicar la causalidad de las enfermedades, ¿sí? Y ya vimos que utiliza esa definición de causa, que es todo acontecimiento o características. Esas características, acordándose de los determinantes de la salud, otra vez es considerar aquí esas multiplicidad de factores que intervienen de todo tipo, estilos biológicos, la herencia, la edad, el sexo, la raza, etcétera, las comorbilidades, pero también todos los estilos de vida insanos ustedes conozcan, de la conducta humana, de adicciones, de no acudir a servicios de salud, etcétera, de la exposición a un medio ambiente físico de riesgo, o bien un medio ambiente también social de riesgo, o bien incluso el no acudir a hacerse chequeos periódicos en los servicios de salud o no tener acceso a servicios de salud. Este es el más utilizado. Por eso dice que son características que juegan papeles importantes en producir el efecto que es la enfermedad, y consiste en lo siguiente, por favor, Rosy, divide en la siguiente,
divide las causas en causa componente, causa suficiente y causa necesaria. Y aquí vemos que las causas componentes, dice, es un conglomerado. Ese conglomerado se los acabo de explicar haciendo alusión a los determinantes de la salud. Ejemplo, en el caso de diabetes, pues es por la parte biológica la herencia, por la parte de conducta insana o estilos de vida insanos, es el sedentarismo, es la dieta alta en grasas y carbohidratos. Por la parte de servicios de salud, es no tener acceso a servicios de salud o hacer mal uso de ellos al no hacerse chequeos periódicos. Por la parte del medio ambiente insano, es que estemos siendo bombardeados por publicidad en la que nos invita a consumo de, por ejemplo, de refrescos, de bebidas azucaradas, o bien nos incita también a consumir toda esa comida rápida y todas esas frituras y llamados alimentos vacías de calorías, que más comúnmente conocida, dice vacías de calorías, pero es los alimentos chatarra, se llama vacías de calorías, curiosamente, pero son de alto contenido calórico. Ese es el conglomerado, son las causas componentes, quiere decir que es cualquier factor de todo tipo que estando presente pueda aumentar el riesgo de tener un efecto que es la enfermedad. Y la suficiente, de esas causas componentes, una es la que produce el efecto. ¿Cuál? Esa dependerá de cada persona. En el caso de la diabetes es posible que no todas las personas va a ser el tener una pues hiperglicemia, que se requiere otro efecto, otro factor que estando presente pueda en las diferentes personas aumentar ese riesgo. Es posible que se trate, por ejemplo, de un sedentarismo y un sobrepeso importante para que se desencadene. Ya tiene la hiperglicemia, o bien ya tiene el gen, pero se requiere de otro factor. Y esos otros factores, pues son diferentes en las diferentes personas. No sabemos cuál es la causa suficiente, eso es parte de lo que en los modelos de causalidad se le llama el modelo de la caja china, en la cual sí se reconoce la importancia de múltiples factores, pero no se conoce en detalle todavía cómo actúan esos factores para que se desencadene la enfermedad. Entonces, por eso decíamos que todas las causas componentes son importantes, porque alguna de ellas se va a convertir en la causa suficiente. Y la causa necesaria dice que sin ella no se puede presentar el efecto. Y el clásico ejemplo son las enfermedades transmisibles, en las que sin el agente biológico, el microorganismo, no se puede presentar la enfermedad, ¿sí? Ok, entonces esa es la causa necesaria. Pero también hemos visto que teniendo una causa necesaria, pues no necesariamente se va a manifestar con la enfermedad. Pusimos el ejemplo de tuberculosis, que estando presente el Mycobacterium bovis, no todas las personas manifiestan tuberculosis o se enferman, que se requiere de causas componentes, otras, como ya las mencionaron ustedes, como desnutrición, como el estar sometidos a un tratamiento con corticosteroides, como el padecer alguna enfermedad que afecte el sistema inmune, como SIDA, etcétera. Son causas componentes, no sabemos, como desnutrición, no sabemos cuál es la que en un momento dado puede ser la que desencadene la enfermedad, pero no podría, en el ejemplo de tuberculosis, presentarse la misma enfermedad si no está presente como causa necesaria el agente causal Mycobacterium bovis. Muy bien, vemos otra más, por favor, Rosy. Y bueno, aquí pareciera como que es un trabalenguas, pero lo que dice de manera así muy concreta es que todas las causas componentes, que son todo el conglomerado de factores que ya expliqué, dice aquí, ninguna es superflua. Entonces, lo contrario, todas son importantes. ¿Por qué? Porque ya también lo comenté, no sabemos cuál de ellas es la causa suficiente, porque todos tenemos diferencias biológicas, diferencias de conducta, diferencias de salud mental, etcétera. Entonces no sabemos cuál es la que va a desencadenar el efecto en las diferentes personas. Y entonces las causas componentes pueden ser las causas suficientes
para producir un mismo efecto, pero también pueden ser esas causas componentes tener efecto en otros efectos. Ya vimos ahí en el ejemplo anterior, cuando veíamos en el modelo de multicausalidad, cómo diferentes factores causales pueden estar presentes en diferentes enfermedades, ¿sí? Y al final dice que esos, aunque no se conoce bien, con ese modelo de la caja china que les comento, que está en un artículo, en un capítulo del libro que les envié, habla del modelo de la caja china, en el cual dice, en relación al punto 5 de aquí, que sí pueden sumarse, hacen sinergia. Sinergia quiere decir que 2 más 2 suma 3, digo 4, digo 5. Es decir, suma más de lo que esperaría, que de manera normal. O sea, 2 más 2, lo normal es 4. Pero en la sinergia es que sume 5. Entonces, es lo que quiere decir al final, que estando presentes diferentes factores causales hacen sinergia para que aumente la posibilidad de que se presente un efecto, es decir, la enfermedad. Sin embargo, no se sabe cómo. Ese es el modelo de la caja china. Ok, son características de este modelo de Rodman. Y vamos a ver un esquema más abajo que está aquí. ¿Cuál es la causa necesaria en tuberculosis? ¿El bacilo? El bacilo. Muy bien. Ahora, de las que aparecen aquí, ¿cuáles son las? Ya dijimos que la causa necesaria es el bacilo. Por lo tanto, todas las demás, ¿qué tipo de causas son? Todas. El gran conglomerado, ¿cuáles son? ¿Cómo se les llama? Ese gran conglomerado. Es decir, hacinamiento, desnutrición, inmunocompromiso, que están ahí en verde. ¿Qué tipo de causas son el modelo de Rodman? Todas. ¿De causalidad secundaria? No, pero acuérdate, suficiente, necesaria y componente. Cuando dije todo el conglomerado de causas, ¿a cuáles me refería? ¿A qué grupo? ¿A la suficiente o a la componente? Componente. Esa es la componente, así es. Ahora, de esas, hacinamiento, desnutrición, inmunocompromiso, ¿cuál está más relacionada en muchas personas para que sea la que desencadene la enfermedad? Es decir, la suficiente. ¿Cuál podría ser? ¿El de esas? inmunocompromiso? Así es, Jimena, es el inmunocompromiso. Entonces, en este ejemplo, vemos que la causa necesaria es el bacilo. Las causas componentes son hacinamiento, desnutrición e inmunocompromiso. Y dentro de las causas componentes, una podría ser la que desencadena la enfermedad, en este caso inmunocompromiso. Pero ¿qué observan en el círculo? El círculo es el 100%. ¿Cuánto valen las causas? ¿Cómo qué peso le dan a ustedes ahí para explicar la causalidad, de acuerdo al color que tienen los diferentes tipos de causas? ¿Cuál es la que pesa menos? Vean el sector más chiquito, el color más chiquito. ¿Las causas componentes? A ver, fíjate bien, Luis, ¿cuál es el color más chiquito entre el verde, amarillo, azul, naranja, rosa? Rosa. Rosa. La rosa, miren, entonces dice, pues no necesariamente, estando presente el bacilo, va a desencadenar la enfermedad, se requiere otras, por lo tanto le dan más peso a otras. De hecho, le dan mucho peso aquí a la que desencadena la enfermedad, que es la causa suficiente como inmunocompromiso. Y el resto pesan casi igual la desnutrición. Pero en general, si se dan cuenta, todas tienen un valor muy cercano entre sí, lo cual quiere decir que todas son importantes, ¿sí? Entonces, esto es de lo más sobresaliente en el modelo de Rodman, que finalmente todos los factores dentro de los modelos de causalidad estando presentes son importantes. Ninguno es más importante que otro, porque en las diferentes personas, alguno de ellos sería el que puede desencadenar el efecto para que se manifieste como enfermedad. ¿Ya quedó más claro este modelo de Rodman con este ejemplo de tuberculosis? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Pues miren, ya terminamos. Mañana concluimos el tema y vamos a iniciar el de
enfoque de riesgo. Tienen ahí un documento muy extenso, que es un manual de la Organización Panamericana pues ya se terminó, ¿verdad? Me faltaba nada más esta, que es precisamente lo que vamos a hablar mañana. Vamos a hablar de el enfoque de riesgo y vamos a ver qué significa riesgo. Riesgo es la posibilidad de que se presente un daño en términos de probabilidad. Y factor de riesgo, pues son todas las causas componentes en el modelo de Rodman, ¿sí? Entonces esas causas componentes, dentro de ellas puede estar lo que sería una causa necesaria, pero finalmente dentro de los factores de riesgo son las causas componentes y de ahí puede salir la causa suficiente. Y esto es lo que se le conoce como enfoque de riesgo. Quiere decir que ¿hay alguna otra, Rosy? Que el modelo de causalidad nos puede conducir a determinar características que en una probabilidad calculada a través de modelos matemáticos se puede saber quiénes tienen el mayor riesgo de que presenten un daño. ¿Ya es la última, Rosy? Sí, es la última. Muy bien, pues ya terminamos el tema de causalidad. ¿Tienen alguna pregunta o bien comentarios finales? Todo claro, Todo bien, doctor. Ok, pues gracias. Y pues nos vemos el día de mañana. Vemos el tema de enfoque de riesgo. Muy bien, pues gracias a todos. Gracias, Rosy, por el apoyo. Mañana nos vemos. Que tengan buena tarde todos. De nada, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós.